En este vídeo voy a leer un texto de Crowley que es el Liber CL. Habla de las 4 emanaciones de la ley de Telema, que son libertad, amor, luz y vida. Lo leí en este libro. Es un libro que tiene unos cuantos textos que yo no había encontrado en ningún sitio. El Liber CL, sí. Lo encontré, está en PDF en internet, en un texto que es una recopilación que se llama Guía de Transformación Telémica. Quien no lo encuentre se puede poner en contacto conmigo vía Instagram o vía Facebook. Tengo el mismo nombre de canal que aquí en YouTube y se lo paso. Esta edición me gusta bastante, la verdad, y es bastante estética, que parece una tontería, pero yo creo que es importante. Tiene buena calidad de imagen. Bueno, pues no tiene imágenes, solo tiene el bicho este, no me sale el nombre ahora, mítico de Eliphas Levi. Es la mejor imagen que vi del arcano. Es el arcano mágico. La redacción de este texto del Liber CL en este libro a veces es un poco rara. Entonces, en la lectura que hice quedaron algunas cosas que igual no se entienden del todo, o hay que repasarlas, hay que escucharlo varias veces. Por eso recomiendo leerlo. Que no quiera comprar el libro, eso, puedo encontrarlo en internet. Guía de transformación telémica. Creo que es el segundo o el tercer texto que aparece en la guía. Y bueno, y nada más, así que eso. Prefacio. La ley. Haz lo que tú quieras, será el todo de la ley. En rectitud de corazón venid aquí y escuchad, pues soy yo quien entregó esta ley a todo el que se considera sagrado. Soy yo, no otro, el que desea vuestra libertad completa y el surgimiento dentro de vosotros de entero conocimiento y poder. He aquí, el reino de Dios está en vuestro interior, de la misma manera que el sol se yergue eterno en los cielos, igual a medianoche y al mediodía. No se alza, no se pone, no es sino la sombra de la tierra la que lo oculta, o las nubes sobre su rostro. Permitidme entonces declararos este misterio de la ley, como se me ha dado a conocer en lugares diversos, sobre las montañas y en los desiertos, pero también en grandes ciudades, el cual os comunico para consuelo y coraje vuestros, y que así sea para todos vosotros. Sabed primeramente que de la ley manan 4 rayos o emanaciones, de forma que si la ley es el centro de vuestro propio ser, debe colmaros con su bondad secreta, y estos 4 son luz, vida, amor y libertad. Mediante la luz os miraréis y contemplaréis todas las cosas que son en verdad una cosa solo, cuyo nombre se ha llamado ninguna cosa por una causa que luego se os declarará. Pero la sustancia de la luz es la vida, puesto que sin existencia y energía no sería nada. Mediante la vida se os hace vosotros mismos, eternos e incorruptibles, ardiendo como soles, por sí mismos creados y apoyados, cada uno el único centro del universo. Ahora, así como mediante la luz os contempláis, mediante el amor sentís. Hay un éxtasis de puro conocimiento y otro de amor puro. Y este amor es la fuerza que une las cosas diversas, por la contemplación en la luz de su unidad. Sabed que el universo no está en reposo, sino en movimiento extremo cuya suma es reposo. Y este entendimiento de que la estabilidad es cambio, y el cambio estabilidad, de que el ser es devenir y devenir ser, es la llave al palacio dorado de esta ley. Por último, mediante la libertad se da el poder de dirigir vuestro curso de acuerdo a vuestra voluntad, pues la extensión del universo es sin límites, y sois libres de gozar como sea vuestra voluntad, viendo que la diversidad de ser es infinita también. Pues esto también es el goce de la ley, que 2 estrellas cualesquiera nunca son iguales, y debéis entender además que esta multiplicidad es en sí misma unidad, y sin ella la unidad no podría ser. Y estas palabras son duras contra la razón. Comprenderéis cuando, alzando sobre la razón, que no es sino una manipulación de la mente, lleguéis al conocimiento puro mediante percepción directa de la verdad.
Sabed también que estas 4 emanaciones de la ley arden sobre todos los caminos. Las usaréis no solo en estas calzadas del universo de las que he hablado, sino en toda senda de vuestra vida cotidiana. Amor es la ley, amor bajo voluntad. 1. De la libertad. Es de la libertad de lo que deseo hablaros primero, pues a menos que seáis libres de actuar, no podéis actuar. Mas todos los 4 dones de la ley deben ejercitarse de algún modo, viendo que estos 4 son uno. Pero para el aspirante que acude al maestro, la primera necesidad es la libertad. La gran cadena de todas las cadenas es la ignorancia. ¿Cómo será un hombre libre de actuar si no conoce su propio propósito? Debéis, por tanto, primero de todo descubrir qué estrella de todas las estrellas eres, tu relación con las demás estrellas a tu alrededor, y tu relación e identidad con el todo. En nuestros libros sagrados se dan diversos métodos de hacer este descubrimiento, y cada uno debe hacerlo por sí mismo, alcanzando absoluta convicción mediante experiencia directa, no meramente razonando y calculando qué es probable. Y a cada uno le vendrá el conocimiento de su voluntad finita, mediante la cual uno es poeta, uno profeta, uno trabajador del hierro, otro del jade. Pero también a cada uno le vendrá el conocimiento de su voluntad infinita, su destino de realizar la gran obra, la realización de su yo verdadero. De esta voluntad, permítaseme por tanto hablar claramente a todos, puesto que a todos atañe. Entended ahora que en vosotros hay un cierto descontento. Analizad bien su naturaleza. Al final hay en todo caso una conclusión. El mal brota de la creencia en 2 cosas, el yo y el no yo, y el conflicto entre ellos. Hay también una restricción de la voluntad. Aquel que está enfermo está en conflicto con su propio cuerpo. Aquel que es pobre está reñido con la sociedad, y lo mismo con lo demás. En última instancia, por tanto, el problema es cómo destruir esta percepción de dualidad, llegar a la aprehensión de la unidad. Ahora, pues, supongamos que habéis llegado al Maestro y que os ha declarado el camino de su logro. ¿Qué os obstaculiza? Ay, todavía hay mucha libertad lejos. Entended claramente esto, que si estáis seguros de vuestra voluntad y seguros de vuestros medios, entonces cualquier pensamiento o acción que sea contrario a aquellos medios es también contrario a esa voluntad. Si por tanto el Maestro os impone un voto de santa obediencia, la conformidad no es un abandono de la libertad, sino un cumplimiento de ella. Pues ved, ¿qué os frena? ¿Eso de dentro o de fuera, o ambos? Puede resultar fácil para el buscador de mente fuerte pisotear la opinión pública, o arrancarse del corazón los objetos que ama, en cierto modo. Pero siempre quedará en él muchos afectos discordantes, como también la cadena del hábito, y estos también debe conquistar. En nuestro libro más sagrado está escrito: no tienes derecho sino a hacer tu voluntad. Haz eso y ninguno otro dirá no. Escribidlo también en el corazón y en el cerebro, pues esta es la clave de todo el asunto. Aquí que la naturaleza misma sea vuestra predicadora, pues en cada fenómeno de fuerza y movimiento proclama a voces esta verdad. Incluso en un asunto tan nimio como clavar un clavo en una tabla, escuchad este mismo sermón. Vuestro clavo ha de ser duro, liso, de punta fina, o no se moverá velozmente en la dirección deseada. Imaginad entonces un clavo de yesca con 20 puntas. Verdaderamente ya no es un clavo. Mas casi toda la humanidad es así. Desean una docena de carreras diferentes, y la fuerza que podría haber sido suficiente para obtener eminencia en una se malgasta en los demás. Son nulas. Permítaseme aquí confesarme abiertamente y decir esto. Aunque me comprometí casi en la juventud a la gran obra, aunque en mi ayuda acudieron las fuerzas más poderosas del universo entero para aferrarme a ella, aunque el hábito mismo ahora me constriñe en la dirección correcta, aún así no he cumplido mi voluntad. Me aparto a diario de la tarea designada, flaqueo, vacilo, me rezago. Que esto sea de gran consuelo para todos vosotros, que si yo soy tan imperfecto, y por vergüenza no he enfatizado esta imperfección, si yo, el elegido, aún así fracaso, entonces qué fácil me sobrepaséis.
o con tan solo igualarme, ¿qué tan logro sería el vuestro? Ánimo, entonces, pues tanto mi fracaso como mi éxito son argumentos de coraje para vosotros mismos. Buscad por vosotros con astucia, os ruego, analizando vuestros pensamientos más recónditos. Y primero descartaréis todos aquellos obstáculos toscos obvios a vuestra voluntad. Ociosidad, amistades necias, actividades o disfrutes basura. No enumeraré a los conspiradores contra el bienestar de vuestro estado. Después, encontrad el mínimo de tiempo diario que es de verdad necesario para vuestra vida natural. El resto lo dedicaréis al verdadero medio de vuestro logro. Incluso estas horas necesarias las consagraréis a la gran obra, diciendo conscientemente siempre durante estas tareas que las realizáis solos con el fin de preservar vuestro cuerpo y mente en salud para la aplicación correcta de ese objetivo sublime y único. No pasará mucho tiempo antes de que lleguéis a entender que dicha vida es vuestra libertad, es la verdadera libertad. Sentiréis las distracciones de vuestra voluntad como lo que son. Ya no se presentarán placenteras y atractivas, sino como cadenas, como vergüenzas. Y cuando hayáis alcanzado este punto, sabed que habéis pasado la puerta del medio de este camino, pues habréis unificado vuestra voluntad. Incluso así, si un hombre estuviera sentado en un teatro donde le cansa la obra, acogería con los brazos abiertos toda distracción y encontraría diversión en cualquier accidente. Mas si estuviera centrado en la obra, todo incidente similar le molestaría. Su actitud hacia estos es así un indicio de su actitud hacia la obra. Al principio es difícil adquirir el hábito de la atención. Perseverad y tendréis espasmos de repulsión periódicamente. La razón misma os atacará diciendo: ¿cómo puede una atadura tan estricta ser el camino de la libertad? Perseverad, aún no habéis conocido nunca la libertad. Cuando se superen las tentaciones, silenciada la voz de la razón, entonces vuestra alma saltará libre sobre su curso escogido, y por primera vez experimentaréis el deleite extremo de ser maestro de vosotros mismos, y por tanto del universo. Cuando esto se logre por completo, cuando os sentéis seguros en el estribo, entonces podréis disfrutar también de todas aquellas distracciones que primero os agradaron y luego os enfadaron. Ahora no harán ninguna de las dos, pues son vuestros esclavos y juguetes. Hasta que hayáis alcanzado este punto, no seréis totalmente libres. Debéis eliminar el deseo, eliminar el miedo. El fin de todo es el poder de vivir de acuerdo a vuestra naturaleza, sin peligro de que una parte se desarrolle en detrimento del todo, o preocupación de que entrañe peligro. El borracho bebe y se embriaga, el cobarde no bebe y tiembla. El sabio, valiente y libre bebe y da gloria a Dios Altísimo. Esta entonces es la ley de la libertad. Poseéis toda la libertad por derecho propio, mas debéis apuntalar el derecho con poder. Debéis ganaros la libertad por vosotros mismos en muchas guerras. Ay de los niños que duermen en la libertad que sus antepasados ganaron por ellos. No hay ley más allá de haz tu voluntad, pero solo los mejores de la raza tienen la fuerza y coraje para obedecerla. Oh hombre, contémplate, ¿con qué esfuerzos fuiste moldeado? ¿Qué de años se han dedicado a formarte? La historia del planeta está tejida en la misma sustancia de tu cerebro. Fue todo por nada. No hay propósito en ti. Fuiste hecho así para que comieras y te reprodujeras y murieras. No pienses eso. Incorporas tantos elementos, eres el fruto de tantos eones de trabajo. Estás creado así como eres, y no de otra manera, para algún fin colosal. Ármate de valor, entonces, para buscarlo y hacerlo. Nada puede satisfacerte salvo el cumplimiento de tu voluntad trascendente, que está oculta dentro de ti. Por esto, entonces, arriba, a las armas, gánate tu propia libertad, golpea fuerte. 2. Del amor. Está escrito que amor es la ley, amor bajo voluntad. He aquí un arcano oculto, pues en la lengua antigua, en la lengua griega, ágape, amor, es del mismo valor numérico que telema, voluntad. Por eso entendemos que la voluntad universal es de la naturaleza del amor. Ahora bien, el amor es el prenderse en éxtasis de dos que desean convertirse en uno.
Es así una fórmula universal de alta magia. Pues ved ahora cómo todas las cosas, en dolor causado por la individualidad, deben por necesidad desear la unidad como medicina. Aquí también es la naturaleza instructora de aquellos que buscan la sabiduría en su seno, pues en la unión de elementos de polaridades opuestas hay una gloria de calor, de luz y de electricidad. Así, también en la humanidad observamos el fruto espiritual de la poesía y todo genio, surgiendo de la semilla de lo que no es sino un gesto animal, en estimación de los que están versados en filosofía. Hay aquí que señalar que las pasiones más violentas y divinas son aquellas entre personas de naturaleza sumamente inarmónicas. Mas ahora me gustaría que supierais que en la mente no existen tales limitaciones respecto a especies como las que evitan que un hombre se enamore de un objeto inanimado o una idea. Pues a aquel que esté de cualquier modo avanzado en el camino de la meditación, le parece que todos los objetos salvo el único objeto son desagradables, incluso como se le aparecían anteriormente respecto a sus deseos fortuitos a la voluntad. Así, por tanto, todos los objetos han de ser aprendidos por la mente y calentados en el horno séptuple del amor, hasta que con explosión de éxtasis se unan y desaparezcan, pues siendo imperfectos se destruyen por completo en la creación de la perfección de la unión, de la misma forma que las personas del amante y el amado se funden en el oro espiritual del amor, que no conoce persona, sino que abarca todo. Mas puesto que cada estrella no es sino una estrella, y la unión de dos cualesquiera no es sino un rapto parcial, y el aspirante a nuestra ciencia y artes sagrados debe crecer constantemente mediante este método de asimilar ideas, para que al fin, capaz de aprender el universo en un pensamiento, se abalance sobre él con la violencia masiva de su yo, y destruyendo ambos, se convierta en esa unidad cuyo nombre es ninguna cosa. Buscad todos por ende uniros constantemente en rapto con todas y cada una de las cosas que son, y ello mediante suma pasión y deseo de unión. Para este fin, tomad principalmente todas las cosas que son repulsivas por naturaleza, pues lo que es agradable se asimila fácilmente y sin éxtasis. Es en la transfiguración de lo aborrecible y odiado al amado como el yo se sacude hasta la raíz del amor. Así, en el amor humano también vemos que los mediocres entre los hombres se unen con mujeres nulas. Pero la historia nos enseña que los maestros supremos del mundo buscan siempre las criaturas más viles y más horribles como concubinas, traspasando incluso las normas limitadoras del sexo y la especie en su necesidad de trascender la normalidad. No es suficiente en tales naturalezas excitar la lujuria o la pasión. La imaginación misma debe inflamarse por todo medio. Nosotros, entonces, emancipados de toda ley vil, ¿qué haremos para satisfacer nuestra voluntad de unidad? Nada menos que el universo por querida. Ningún lupanar más apretado que el espacio infinito, ninguna noche de violación que no sea coetánea con la eternidad. Pensad que así como el amor tiene poder para traer todo éxtasis, de la misma manera la ausencia de amor es el anhelo más grande. Quien se ve obstaculizado en el amor sufre indudablemente, mas aquel que no tiene activamente esa pasión en su corazón hacia algún objeto está agotado en el dolor del anhelo. Y este estado se llama místicamente sequedad. Para ella no hay, según creo, ninguna cura más que persistencia paciente en una regla de vida. Pero esta sequedad tiene su virtud, que a través de ella el alma se purga de aquellas cosas que desafían la voluntad. Pues cuando la sequía es del todo perfecta, entonces es seguro que ningún medio puede satisfacer el alma, salvo mediante el logro de la gran obra. Y esto es, en almas fuertes, un estímulo para la voluntad. Es el horno de la sed que consume toda escoria dentro de vosotros. Pero para cada acto de voluntad hay una sequedad particular correspondiente. Y a medida que el amor incrementa dentro de vosotros, también lo hace el tormento de su ausencia. Que esto sea para vosotros también consuelo en la ordalía. Además, cuanto más feroz la plaga de impotencia, más veloz y repentina acostumbra a amainar. He aquí el método del amor en la meditación, que el aspirante primero practique y luego se discipline en el arte de fijar la atención sobre cualquier cosa a voluntad, sin permitir la más mínima distracción imaginable. Que también practique el arte del análisis de las ideas, y el de negarse a permitir a la mente su reacción natural hacia ellas, agradable o desagradable,
fijándose así en la simplicidad e indiferencia. Alcanzándose estas cosas en su madurez, sabed que toda idea será vuestro igual en vuestra aprensión, puesto que cada una es simple y cada una indiferente. Cada una de ellas permanece en la mente a voluntad sin agitación ni lucha, ni tendiendo a pasar a cualquier otra. Mas cada idea poseerá una cualidad especial común a todas, esta que ninguna de ellas es el yo, en tanto que es percibida por el yo como algo opuesto. Cuando esta práctica es sólida y profunda en el impacto de su realización, entonces es el momento de que el aspirante dirija su voluntad de amor sobre ella, de manera que toda su conciencia encuentre la concentración sobre esa única idea. Y al principio puede estar fija y muerta, o sostenida a la ligera. Puede pasar entonces a sequedad o a repulsión. Entonces, al fin, mediante pura persistencia en ese acto de voluntad de amor, surgirá el amor mismo, cual pájaro, cual llama, cual canto, y el alma entera entonará un fogoso camino de música al cielo último de la posesión. No obstante, en este método hay muchos caminos y senderos, algunos simples y directos, otros ocultos y misteriosos, como sucede con el amor humano, del que ningún hombre ha trazado siquiera los primeros bocetos de su mapa. Pues el amor es infinito en diversidad como lo son las estrellas. Por esta causa dejo al amor mismo como maestro en el corazón de cada uno de vosotros, pues os enseñará bien si lo servís con diligencia y devoción incluso hasta el abandono. Tampoco experimentaréis resentimiento ni sorpresa ante las extrañas bromas que gastará, pues es un muchacho díscolo y disipado, sabio entre los ardides de Afrodita Nuestra Señora su dulce madre. Y todas sus guasas y crueldades son especias en una confitura astuta como ningún arte puede igualar. Regocijaos por lo tanto en todo su juego, sin remitir de ningún modo vuestro ardor, sino brillando con la picadura de sus látigos y haciendo de la risa misma un sacramento adyuvante al amor. Igual que el vino de Reims es chispeante y fuerte, como si fueran ministros del sumo sacerdote de su ebriedad. También es apropiado que os escriba de la importancia de la pureza en el amor. Este asunto, empero, no concierne en modo alguno al objeto o el método de la práctica. Lo único esencial es que ningún elemento ajeno se inmiscuya, y es de la mayor pertinencia particular para el aspirante en ese aspecto primario y mundano de su obra donde se establece en el método a través de sus afectos naturales. Pues sabed que todas las cosas son máscaras o símbolos de la única verdad, y la naturaleza sirve siempre para señalar la perfección superior bajo el velo de la perfección inferior. Así entonces todo el arte del amor humano os servirá como jeroglífico, pues está escrito que aquello que está arriba es como aquello que está abajo, y aquello que está abajo es como aquello que está arriba. Por ende, también os conviene tener cuidado para que de ninguna manera fracaséis en este asunto de la pureza, pues aunque cada acto deba ser completo en su propio plano, y no se deba traer influencia de ningún otro plano para que interfiera o mezcle, pues ello es todo impureza, aun así cada acto debería en sí mismo ser tan completo y perfecto que sea un espejo de la perfección de todo otro plano, y con ello se convierta en participante de la luz pura de lo más alto. También, puesto que todos los actos han de ser actos de voluntad en libertad sobre todo plano, todos los planos no son en realidad sino uno, y así la expresión más baja de cualquier función de esa voluntad ha de ser al mismo tiempo una expresión de la voluntad más alta, o sólo verdadera voluntad, que es la implicada en la aceptación de la ley. Entended bien que no es necesario ni correcto cortar actividad natural de ningún tipo, como enseña de la manera más vil cierta gente falsa, eunucos de espíritu, para destrucción de muchos. Pues en toda cosa está implícita su propia perfección adecuada, y negar toda operación y función de cualquier parte trae distorsión y degeneración al conjunto. Actúa por tanto de todas las maneras, mas transformando el efecto de todas estas maneras a la única manera de la voluntad. Y esto es posible porque todas las maneras son en verdad una manera, siendo el universo uno y uno solo, y su apariencia como multiplicidad, esa ilusión cardinal que es el mismo objeto del amor disipar.
En el logro del amor hay dos principios, el de dominar y el de someterse, pero la naturaleza de estos es difícil de explicar, pues son sutiles y los enseña mejor el amor mismo en el curso de las operaciones. Mas se debe decir en general que la elección de una fórmula o la otra es automática, siendo obra de la voluntad recóndita que está viva dentro de vosotros. No busquéis entonces determinar conscientemente esta decisión, pues ahí el instinto verdadero no es susceptible de errar. Mas ahora concluyo, sin más palabras, pues en nuestros libros sagrados hay escritos muchos detalles de las prácticas reales del amor, y son las mejores y más verdaderas las escritas más sutilmente en símbolo e imagen, especialmente en la tragedia y comedia, pues toda la naturaleza de estas cosas es de esta índole, no siendo la vida misma, sino el fruto de la flor del amor. Es entonces de la vida de lo que ahora necesito escribiros, en vista de que mediante todo acto de voluntad en el amor estáis creándola, una quintesencia más misteriosa y gozosa de lo que creéis, pues esto que los hombres llaman vida no es sino una sombra de la verdadera vida, vuestro derecho de nacimiento y don de la ley de Telema. 3. De la vida. Sístole y diástole. Estas son las fases de todas las cosas integrantes. De estas también es la vida del hombre. Su curva surge de la latencia del óvulo fertilizado, decís, a un cenit desde el que declina hasta la nulidad de la muerte. Bien considerado, lo anterior no es totalmente verdad. La vida del hombre no es sino un segmento de una curva serpentina que se extiende al infinito, y sus ceros no hacen sino marcar los cambios del más al menos, del menos al más, coeficientes de su ecuación. Es por esta causa, entre muchas otras, por lo que los sabios de antaño eligieron la serpiente como el jeroglífico de la vida. La vida entonces es indestructible como cualquier otra cosa lo es. Toda destrucción y construcción son cambios en la naturaleza del amor, como os he escrito en el capítulo anterior. Mas así como la sangre en un latido de la muñeca no es la misma sangre que la del siguiente, la individualidad se destruye en parte a medida que pasa cada vida, no incluso con cada pensamiento. ¿Qué entonces hace al hombre si muere y renace cambiado con cada respiración? Esto, la conciencia de la continuidad dada por la memoria, la concepción de su yo como algo cuya existencia, lejos de estar amenazada por estos cambios, está en verdad asegurada por ellos. Que el aspirante a la sabiduría sagrada considere su yo no más como un segmento de la serpiente, sino como el conjunto, que extienda su conciencia para considerar tanto el nacimiento como la muerte como incidentes triviales como la sístole y la diástole del corazón, y tan necesarios como ellos para su función. Para fijar la mente en esta aprehensión de la vida, se prefieren dos modelos, como preliminares a las mayores observaciones que se discutirán en su orden apropiado, experiencias que trascienden incluso aquellos logros de libertad y amor de los que he hablado hasta ahora. Y el de la vida, que ahora inscribo en este mi pequeño libro que estoy haciendo para vosotros, para que lleguéis a la gran realización. El primer modo es la adquisición de la así llamada memoria mágica, y el medio se describe con precisión y claridad en ciertos de nuestros libros sagrados, mas para casi todos los hombres resulta una práctica de excesiva dificultad. Que entonces el aspirante siga el impulso de su propia voluntad en la decisión de elegirlo o no. El segundo modo es fácil, agradable, no tedioso y al final tan seguro como el otro. Pero de la misma manera que el camino del error en el anterior estriba en el desánimo, asimismo en el último debes tener cautela con los falsos senderos. Puedo decir de hecho generalmente de todas las obras que hay dos peligros: el obstáculo del fracaso y la trampa del éxito. Ahora, este segundo modo es disociar los seres que componen tu vida. Primeramente, porque es lo más fácil. Deberías segregar esa forma que se llama cuerpo de luz y también otros muchos nombres y poneros a viajar en esta forma, haciendo una exploración sistemática de aquellos mundos que son a otras cosas materiales lo que vuestro propio cuerpo de luz lo es a vuestra forma material. Sin embargo, os ocurrirá en estos viajes que lleguéis a muchas puertas que no seáis capaces de pasar.
Esto es porque vuestro cuerpo de luz no es aún lo bastante fuerte, o bastante sutil, o bastante puro. Y debéis entonces aprender a disociar los elementos de este cuerpo mediante un proceso similar al primero, permaneciendo vuestra conciencia en lo superior y dejando lo inferior. En esta práctica continuáis, doblando vuestra voluntad cual gran arco para impulsar la flecha de vuestra conciencia a través de cielos cada vez superiores y más sagrados. Mas la continuación en este camino es en sí misma de valor vital, pues sucederá que con el tiempo el hábito mismo os persuadirá de que el cuerpo que nace y muere dentro de un espacio tan pequeño como un ciclo de Neptuno en el zodíaco no es esencial a vuestro yo, que la vida de la que os habéis vuelto partícipes, si bien sujeta a la ley de acción y reacción, flujo y reflujo, sístole y diástole, es aún así insensible a las aflicciones de esa vida que anteriormente sosteníais era el único vínculo con la existencia. Y aquí debéis resolver vuestro yo para hacer los esfuerzos más potentes. Pues tan floridos son los prados de este Edén, y tan dulce es el fruto de sus huertos, que amaréis permanecer en ellos, y deleitaros en la pereza y devaneos de ellos. Por tanto os escribo con energía que no deberíais hacerlo para estorbo de vuestro verdadero progreso, porque todos estos disfrutes son dependientes de la dualidad, de manera que su verdadero nombre es dolor de la ilusión, como el de la vida normal de un hombre, la cual os habéis propuesto trascender. Que sea de acuerdo a vuestra voluntad, pero aprended esto, que, como está escrito, solo son felices los que han deseado lo inalcanzable. Es entonces lo mejor, en última instancia, si es vuestra voluntad encontrar siempre vuestro placer principal en el amor, esto es, en la conquista, y en la muerte, esto es, en el abandono, como os he escrito ya. Así entonces os deleitaréis en estos deleites mencionados, mas solo como juguetes, manteniendo vuestra virilidad firme y viva para perforar a éxtasis más profundos y más sagrados sin obstáculo de la voluntad. Además, me gustaría haceros saber que en esta práctica, buscada con ardor inextinguible, está la gracia especial, que llegaréis, por así decirlo, por fortuna, a estados que trasciendan la práctica misma, siendo de la naturaleza de aquellas obras de pura luz de la que os escribiré en el capítulo que sigue a este. Pues hay ciertas puertas que ningún ser que sea todavía consciente de la individualidad, es decir, del ser y no ser como opuestos, puede atravesar. Y en el asalto a estas puertas, mediante feroz asalto de lujuria celestial, vuestra llama arderá con vehemencia contra vuestro yo tosco, aunque ya sea divino más allá de vuestra imaginación presente, y lo devorará en una muerte mística, de forma que en el paso de la puerta todo se disuelve en luz de unidad informe. Ahora entonces, volviendo de estos estados de ser, y en el regreso también hay un misterio de goce, se os destetará de la leche de la oscuridad de la luna, y se os hará partícipes del sacramento del vino que es la sangre del sol. Mas al principio habrá conmoción y conflicto, pues el antiguo pensamiento persiste a fuerza de su hábito. Depende de vosotros crear mediante estos repetidos el verdadero hábito correcto de esta conciencia de la vida que habita en la luz. Y es fácil si vuestra voluntad es fuerte, pues la verdadera vida es en tanto más vívida y quintesencial que la falsa, que, según estimo rudimentariamente, una hora de la primera causa una impresión en la memoria igual a un año de la segunda. Una única experiencia, en duración quizás de no más de unos pocos segundos de tiempo terrestre, es suficiente para destruir la creencia en la realidad de nuestra vana vida sobre la tierra. Mas se disipa gradualmente si la conciencia, por conmoción o miedo, no se adhiere a ella, y la voluntad no lucha continuamente hacia la repetición de esa dicha, más bella y terrible que la muerte, que ha ganado en virtud del amor. Hay por tanto muchos otros modos de alcanzar la aprehensión de la vida verdadera, y estos dos siguientes son de mucho valor para romper el hielo de vuestro mortal error en la visión de vuestro ser. Y de estos el primero es la contemplación constante en la identidad del amor y la muerte, y el entendimiento de la disolución del cuerpo como acto de amor hecho sobre el cuerpo del universo, como también está escrito por extenso en nuestros libros sagrados. Y con esto va, como si fueran hermana con gemelo, la práctica del amor mortal como sacramento simbólico de esta gran muerte,
como está escrito, mátate y asimismo muere a diario. Y el segundo de estos modos menores es la práctica de la aprehensión mental y el análisis de ideas, principalmente, como ya os he enseñado, mas con especial énfasis en la elección de cosas naturalmente repulsivas, en particular la muerte misma y sus fenómenos asociados. Así, el Buda pidió a sus discípulos que meditaran sobre las 10 impurezas, esto es, sobre 10 casos de descomposición, de manera que el aspirante, identificándose con su propio cadáver en todas estas formas imaginadas, perdiera el terror, aborrecimiento, medio o asco naturales que pudiera haber albergado hacia ellos. Sabe de esto, que toda idea de todo tipo se vuelve irreal, fantástica y una ilusión de lo más manifiesta si se somete a la investigación persistente y con concentración. Y es particularmente fácil de obtener en el caso de toda impresión corporal, porque todas las cosas materiales, y especialmente aquellas de las que somos conscientes primero, a saber, nuestros propios cuerpos, son las más toscas y las más antinaturales de todas las falsedades. Pues hay en todos nosotros, latente, esa luz en la que ningún error puede perdurar, y ya enseña a nuestro instinto a rechazar primero todos aquellos velos que más íntimamente lo envuelven. Así también en la meditación es, para muchos hombres, más beneficioso concentrar la voluntad de amar sobre los centros sagrados de la fuerza nerviosa, pues ellos, como todas las cosas, son imágenes aptas o reflejos verdaderos de sus apariencias en esferas más sutiles. De manera que, disipándose su naturaleza tosca mediante el ácido disolvente de la meditación, sus almas más finas aparecen, por así decirlo, desnudas, y exhiben su fuerza y su gloria en la esfera del aspirante. Sí, verdaderamente, que vuestra voluntad de amar arda intensamente hacia esta creación en vosotros mismos de la verdadera vida que ondula sus olas por el mar sin orilla del tiempo. No viváis vuestras mezquinas vidas sin miedo por las horas, en miedo por las horas. La luna y el sol y las estrellas mediante los que medís el tiempo no son en sí mismos sino sirvientes de esa vida que palpita en vosotros, gozoso redoble del tambor mientras marcháis triunfantes por la avenida de las épocas. Entonces, cuando cada nacimiento y muerte vuestros se reconozcan en esta percepción como meras señales en vuestro camino eterno, ¿qué será de los burdos incidentes de vuestras miserables vidas? ¿No son granos de arena soplados por el viento del desierto, o guijarros que desdeñáis con vuestros pies alados, o huecos herbosos donde presionáis el césped y musgo sumiso y elástico con danzas líricas? A aquel que vive en la vida nada importa, suyo es el movimiento, energía, deleite en el cambio que nunca falla. Sin agotamiento pasáis de eón en eón, de estrella en estrella. El universo vuestro patio de juego, su infinita variedad de deporte, siempre vieja y siempre nueva. Todas aquellas ideas que engendraron dolor y miedo se conocen en su verdad y así se convierten en la semilla del gozo. Pues vosotros estáis ciertamente seguros, más allá de toda prueba, de que nunca podéis morir, de que aunque cambiéis, el cambio es parte de vuestra naturaleza, el gran enemigo se ha convertido en el gran aliado. Y ahora, enraizados en esta perfección, vuestro yo convertido en el árbol de la vida mismo, tenéis un eje para vuestra palanca. Estáis listos para comprender que esta pulsación de la unidad es en sí misma dualidad, y por ende, en el sentido más elevado y sagrado, todavía dolor e ilusión. Habiendo comprendido lo cual, aspirad aún así nuevamente, sí, al cuarto de los dones de la ley, el final del camino, sí, a la luz. 4. De la luz. Os ruego, ser pacientes conmigo en lo que escribiré sobre la luz, pues aquí hay una dificultad cada vez mayor en el uso de las palabras. Además, me dejo llevar constantemente y me abruma la sublimidad de este asunto, de forma que el lenguaje llano pueda remolinerarse a lírica, cuando deseo caminar pacíficamente con expresión didáctica. Mi mejor esperanza es que podáis entender, en virtud de la simpatía de vuestra intuición, cómo dos amantes pueden conversar en un lenguaje tan inteligible para los demás que parece necio, gratuito o pesado, o cómo en esa otra embriagadez dada por el éter los participantes convulgan con ingenio infinito, o sabiduría, según el humor, por medio de una palabra o un gesto, iniciados a la aprehensión mediante la sutileza de la droga. Así pues, que me inflame con amor a esta luz, y ebrio con el vino etéreo de esta luz, me comunique no tanto con vuestra razón e inteligencia, sino con el principio oculto en vosotros mismos que está dispuesto a participar conmigo.
Incluso así el hombre y la mujer pueden enloquecer de amor, si pronunciarse palabras entre ellos, por la iniciación, por así decirlo, de sus almas. Y vuestro entendimiento dependerá de la madurez para la percepción de mi verdad. Además, si resulta que la luz en vosotros está lista para emanar, entonces la luz os interpretará estas oscuras palabras en el lenguaje de la luz, como una cuerda inanimada, debidamente ajustada, vibrará su tono peculiar tocado sobre otra cuerda. Leed, por lo tanto, no solo con ojos y cerebro, sino con el ritmo de esa vida que habéis obtenido mediante vuestra voluntad de amor acelerada a medida danzante mediante estas palabras, que son los movimientos de la vara de mi voluntad de amor, y así prendan vuestra vida a la luz. Con este ánimo me interrumpí en la escritura de este mi pequeño libro, y durante 2 días y noches insomnes lo he estudiado, combatiendo vehementemente con mi espíritu para que por prisa o descuido no os fallara. En el ejercicio de la voluntad y del amor están implicados el movimiento y cambio, pero la vida se obtiene una unidad que se mueve y cambia solo en pulso o en fase, y es como la música. Mas en el logro de esta vida ya habréis experimentado que su quintesencia es pura luz, un éxtasis informe y sin limitación ni marca. En esta luz nada existe, pues es homogénea, y por tanto los hombres la han llamado silencio, y oscuridad, y nada. Mas en esto, como en todo otro esfuerzo por nombrarlo, está la raíz de toda falsedad y mala aprensión, puesto que todas las palabras implican cierta dualidad. Por ello, aunque lo llame luz, no es luz, ni ausencia de luz. Muchos también han buscado describirlo con contradicciones, puesto que a través de la negación trascendente de todo discurso pueden obtenerlo algunas naturalezas. También mediante imágenes y símbolos se han afanado los hombres por expresarlo, pero siempre en vano. Mas aquellos que estaban listos para aprender la naturaleza de esta luz, la han entendido por simpatía. Y así será para vosotros que leéis este librito, amándolo. No obstante, sabed que la mejor instrucción sobre este asunto y la palabra más apropiada para el león de Horus está escrita en el libro de la ley. Mas también en el libro Ararita es digno en la obra de la luz, como Trigramatón en el de la voluntad, Cordis Cinti Serpente en el camino del amor y Liberi en el de la vida. Todos estos libros también tratan de estos 4 dones, pues al final veréis que cada uno es inseparable del resto. Deseo escribiros con respecto al número 93, el número de Telema, pues no solo el número de su interpretación ágape, sino también el de una palabra desconocida para vosotros, a menos que seáis neófitos de nuestra Santa Orden de la AA, cuya palabra representa en sí misma el surgimiento del habla a partir del silencio y su regreso al final. Ahora, este número 93 es 3 veces 31, que es el hebreo la, esto es, no, y por tanto niega la extensión de las 3 dimensiones del espacio. También me gustaría que meditarais con suma profundidad sobre el nombre Nu, que es 56, el cual se nos dice que dividamos, sumemos, multipliquemos y entendamos. Con la división surge el 0,12, como si estuviera escrito Nuit, Hadith, Ra or Kruit, antes de la díada. Mediante adición surge 11, el número de la magia verdadera, y mediante multiplicación 300, el número del Espíritu Santo o fuego, la letra Shin, en la que todas las cosas se consumen por completo. Con estas consideraciones y un entendimiento completo de los misterios de los números 666 y 418, estaréis fuertemente armados en este camino de altos vuelos, pero deberíais también estudiar todos los números en sus escalas, pues no hay medio de resolución mejor que este de la matemática pura, puesto que aquí ya hay ideas toscas hechas finas y todo está ordenado y listo para la alquimia de la gran obra. Ya os he escrito sobre cómo, en la voluntad de amor, la luz surge como parte secreta de la vida. Y en los primeros amores, los pequeños, la vida obtenida es todavía personal. Luego se vuelve impersonal y universal. Ahora entonces llega la voluntad, podría decir, a su polo magnético, de donde las líneas de fuerza señalan por igual a todo camino y a ningún camino. Y el amor además no es ya una obra, sino un estado. Y estas cualidades se han vuelto parte de la vida universal, que avanza infinitamente con el disfrute de la voluntad y del amor inherente en ella. Estas cosas, por ende, en su perfección, han perdido su nombre y su naturaleza, mas eran la sustancia de la vida, su padre y madre,
y sin su operación e impacto la vida misma gradualmente cesará sus pulsaciones. Mas puesto que la energía infinita del universo entero está allí, ¿cómo es entonces posible sino que regrese a su propia intención primera, disolviéndose poco a poco en esa luz que es su naturaleza más secreta y más sutil? Pues este universo es en verdad cero, al ser una ecuación cuya suma es cero, de lo cual esto es la prueba que si no estaría desequilibrado y algo habría venido de nada, lo cual es absurdo. Esta luz o nada es entonces el resultado o totalidad de ello en pura perfección. Y todos los demás estados, positivos o negativos, son imperfectos, pues omiten sus opuestos. Mas me gustaría que considerarais que esta igualdad o identidad de ecuación entre todas las cosas y ninguna cosa es de lo más absoluto, de manera que no permaneceréis más en la una de lo que hicisteis en la otra. Entenderéis este grandísimo misterio muy fácilmente a la luz de aquellas otras experiencias que habréis disfrutado, en las cuales movimiento y reposo, cambio y estabilidad, y muchos otros opuestos sutiles se han redimido a la identidad por la fuerza de vuestra santa meditación. El mayor don de la ley, entonces, viene con la práctica de los 3 regalos menores. Y tan a conciencia debéis esforzaros en esta obra que seréis capaces de pasar de un lado de la ecuación al otro a voluntad, no de comprender el todo de inmediato y para siempre. Esta entonces tu alma atada al espacio y tiempo viajará según su naturaleza en su órbita, revelando la ley a aquellos que caminan en grilletes, pues esa es vuestra función particular. Ahora, aquí está el misterio del origen del mal. Primeramente, con mal queremos decir aquello que está en oposición con vuestra propia voluntad. Es por tanto un término relativo y no absoluto, pues todo lo que es mayor mal de alguien es el mayor bien de otro, como la dureza de la madera que cansa al leñador es la seguridad de aquel que se aventura en la mar en un barco construido de esa madera. Y es una verdad fácil de aprender, al ser superficial e inteligible para la mente común. Todo mal es entonces relativo, o aparente, o ilusorio. Mas, volviendo a la filosofía, repetiré que su raíz está siempre en la dualidad. Por tanto, la escapatoria de este mal aparente es buscar la unidad, lo cual haréis como os he mostrado, mas ahora mencionaré lo escrito sobre esto en el libro de la ley. Siendo el primer paso voluntad, el mal aparece con esta definición: todo lo que obstaculiza la ejecución de la voluntad. Por ello está escrito: la palabra de pecado es restricción. También debe observarse en el libro de los 30 éteres, el mal aparece como choronzón, cuyo número es 333, que en griego significa impotencia y ociosidad. Y la naturaleza de choronzón es dispersión e incoherencia. Luego, en el camino del amor, el mal aparece como todo lo que tiende a evitar la unión de dos cosas cualesquiera. Así, el libro de la ley dice, bajo la figura de la voz de Nuit: tomad vuestro colmo a voluntad de amor como sea vuestra voluntad, cuando, dónde y con quien sea vuestra voluntad, pero siempre hacia mí. Pues todo acto de amor debe ser bajo voluntad, esto es, de acuerdo con la voluntad verdadera, lo cual no es reposar contento con cosas parciales y transitorias, sino proceder firmemente hacia el fin. Y así también, en el libro de los 30 éteres, los hermanos negros son aquellos que se cierran, reacios a destruirse por amor. En tercer lugar, en el camino de la vida, el mal aparece bajo una forma más sutil como todo aquello que no es impersonal y universal. Aquí, el libro de la ley, por medio de la voz de Hadith, nos informa: en la esfera soy en todas partes el centro. Y nuevamente, yo soy la vida y el ardor de vida. Venid a mí, es una palabra necia, pues soy yo quien va, pues soy perfecto, siendo nada. Pues esta vida está en todo sitio y tiempo a la vez, de manera que en ella estas limitaciones ya no existen. Y lo habréis visto por vosotros mismos, que en todo acto de amor el espacio y tiempo desaparecen con la creación de la vida mediante su virtud, como también lo hace la personalidad misma. Por tercera vez, entonces, en un sentido aún más sutil, la palabra de pecado es restricción. Por último, en el camino de la luz, este mismo versículo es la clave a la concepción del mal. Mas aquí la restricción está en el fracaso de solventar la gran ecuación, y posteriormente en preferir una expresión o fase del universo a la otra. Contra esto se nos advierte en el libro de la ley con la palabra de Nuit, diciendo:
ninguna y dos, pues estoy dividida por amor, por la posibilidad de unión, y por tanto, si esto no es correcto, si confundís las marcas espaciales diciendo son una o diciendo son muchas, entonces esperad los juicios más terribles. Ahora, por tanto, por el favor de Thoth, llego al fin de este mi libro, y armaos en consecuencia con las 4 armas, la vara para la libertad, la copa para el amor, la espada para la vida, y el disco para la luz. Y con estas obrad toda maravilla mediante el arte de la alta magia, bajo la ley del nuevo On, cuya palabra es telema.